Continuamos en Defensa de la Vida con dos invitados de lujo, Nicolás Márquez y Agustín Laje, que todas las giras que están haciendo por muchos lugares se han dado un momentito para estar con nosotros y ahora compartiéndonos, nos comentaban algunas cosas personales de lo que les viene costando toda esta labor y el no ser, como decíamos, como popular, como lo dicen los grandes medios y las grandes, porque realmente repetimos, concretamente en Arequipa, en Lima, que han estado también según otros lugares, la concurrencia es masiva. Luego, lo que los medios nos quieren hacer creer que vemos o es correcto, no suele ser así. Me refiero a los medios como pues, más consensuados, los más populares. No es así. Realmente la gente está sedienta de verdad y de la sana doctrina, diría yo también. La familia. Dijimos que todos nacemos en familia, hasta los que atacan la familia nacen en familia y la familia es la más atacada. ¿Qué puede hacer un padre de familia, una madre de familia? Habían dicho informarse y formarse. No sé si tienen también experiencias en lugares que han visitado y les dicen que vienen haciendo algunas acciones concretas, grupos de padres de familias, asociaciones que nos puedan compartir. Nicolás, Agustín. Yo lo que creo es que informarse y formarse, concientizarse de lo peligroso que es esta ideología y que además esta ideología ha penetrado ya en muchos lugares en los respectivos ministerios de educación y por añadidura en los establecimientos educativos a los cuales concurren los hijos. Y muchas veces estas cosas que se enseñan, los padres están un poco desorientados, no saben si reaccionar o no. Y yo pregunto, si el profesor o el docente del aula donde va tu hijo le pega a tu hijo, ¿vos no reaccionás? Muy bien. Por supuesto que sí, todo el mundo diría sí, obviamente. Muy bien. Lo que le están pegando con una ideología que es mucho más agresiva para ese niño que una bofetada. Es más imperceptible, porque no es dolorosa desde el punto de vista físico. Entonces yo creo que esa es la conciencia que tiene que tomar un padre. Si el padre reaccionaría porque la maestra o el profesor le pega físicamente, con mayor razón tendría que reaccionar cuando está siendo el niño víctima de una ideología que le pega psicológica y espiritualmente. El papá, sí, Agustín. Sí, sumo algo más, ¿no? Porque estamos hablando de lo intrafamiliar, es decir, qué ocurre hacia adentro de la familia. Sí. Ahora bien, la familia también tiene una dimensión extrafamiliar, que es hacia afuera. Con otras familias. Claro, cómo se relaciona con otras familias, con la sociedad, con las comunidades, con el barrio, con el Estado, con las iglesias, etc. Y acá yo creo que otra vez vuelvo a lo del bloque anterior. Tenemos que demostrar que la opinión pública somos nosotros. Es decir, que acá hay grandes masas de gente que piensa como nosotros y los políticos se deben al pueblo. Entonces, participar públicamente como familia en las distintas convocatorias que se hacen, sobre todo en el Perú. Vos nos consultás por otros lugares de América Latina que nosotros hemos estado y yo te diría que la verdad el Perú es el lugar ejemplar, es el país ejemplar, la sociedad ejemplar desde donde la reacción contra la ideología de género ha nacido y ahora se está llevando a otros lugares en cierta medida. Pero digo, cada vez que una familia se entera que hay una movilización contra la ideología de género, a favor de la vida, en contra del aborto, a favor de la familia, etcétera, participar, porque si no participamos nosotros, nadie que esté en política nos va a tomar en cuenta. A mí me cuesta escuchar un poco, Nicolás, Agustín, aquellas expresiones de personas que dicen, no, pero eso nunca va a llegar a Perú, eso no es absurdo lo que están planteando todo, pero pareciera que solo es cuestión de tiempo y si no hay como esta alerta y este despertar, abriremos la puerta mañana y tendremos todo esto enrarecido y todo el ambiente mal, ¿no? Mirá cómo ya está llegando a Perú. Es decir, ustedes ahora están, por ejemplo, con un conflicto entre el gobierno y los médicos y los profesores y los docentes porque no se les da un sueldo digno, porque no hay dinero. Ahora bien, ¿para qué si hay dinero? Para millones y millones de soles en hormonas para los cambios de sexo. Entonces, o sea, ¿cómo que no está llegando a Perú? Ya está en Perú y ya están usando el dinero, no solamente tuyo, sino de todos los que nos están mirando, para financiar las fantasías ajenas. Bueno, a ver, esto es una revolución integral.
En algunos países, según su tradición, según sus resistencias internas, según su posición geográfica, podrá llegar antes o después. Pero esto, digamos, es una onda expansiva. Así que basta con mirar el mapa del mundo, ver dónde está la ideología de género, y en el caso de un peruano decir, bueno, ¿y nosotros por qué que somos seres superiores? ¿Por qué acá no va a penetrar? ¿Qué tenemos? ¿Una suerte de potestad, una prerrogativa? No. Afortunadamente tienen una idiosincrasia tradicional y reaccionaria en el sano sentido de la expresión que se vislumbra. Nosotros cada vez que venimos acá nos sentimos maravillados de ver ese ímpetu que no prima en toda América Latina. ¿O por cuánto tiempo, no? ¿O por cuánto tiempo? Hay que estar atentos, ¿no? Pero sí, digamos, esto es un fenómeno integral y además no tenemos que pensar más la política en términos de aldea. En la política hoy, tal como están dadas las comunicaciones, donde muere un chico en Japón y nos enteramos en el sur de la Argentina, al segundo, ya la política hay que estar constantemente mirándola a nivel global. Ya no se puede más mirar esto a nivel provinciano. Pero no porque efectivamente ya se juega de otra manera, los partidos se juegan de otra manera. Mira, Y las elecciones que se dan en un país influyen en el país vecino. Y si gana un líder de determinada tendencia en Europa, va a influir en América Latina. Está todo interconectado. Y aparte está el fenómeno cada vez más poderoso de las organizaciones internacionales como la ONU. Tuvimos un debate hace poco en Lima, hace algunos días nomás, en el programa de Nicolás Lucar, ¿puede ser? Sí. Lucar. Y contra una psicóloga y una funcionaria del Ministerio de Salud o Educación. Creo que Salud. Educación. Y ella al final, cuando le dan sus últimos 30 segundos, tuvo un furcio, pero que es cierto. Ella dice, pero esto es un mandato de la ONU. Tenemos que imponer la perspectiva de género porque es un mandato de la ONU. O sea, ella estaba revelando su condición de agente de la ONU y no de miembro de un gobierno elegido por el pueblo peruano. El tema mismo, la currícula en Perú, que ha sido bastante polémico, se ha tratado, hay cierto freno, pero sigue la amenaza. Lo que se ha dicho públicamente, que es política de Estado y que se va a seguir adelante. Entonces, es como una alarma grande. La consulta es, ¿política de Estado de quién? En un Estado soberano, la política de Estado la define el propio Estado-nación. Y en beneficio del pueblo. Democráticamente hablando, quienes tendrían que votar por esa política de Estado es la gente, digamos, de a pie, el ciudadano. Ahora bien, si viene una funcionaria del gobierno y públicamente en cámara, al frente nuestro, nos dice esto hay que imponerlo porque es política de Estado, porque la ONU nos dijo, entonces, ¿dónde quedó la soberanía del pueblo peruano? Así es. Además hay un tema que es interesante, ¿no? Digamos, la diferencia entre la política de gobierno y la política de Estado es que la política de Estado es aquella que permanece independientemente del signo partidario de los gobiernos. La realidad es que la política de Estado de un país está diseñada por la Constitución Nacional de ese país. Por la Constitución Nacional, según la orientación que tenga, permanece independientemente de la alternancia de los gobiernos. Debería. Bueno, digamos, la Constitución Nacional, en términos institucionales y teóricos, es la arquitectura jurídica de un país, ¿no? Que PPK diga que esto es política de Estado, él se arroga la política de Estado de los gobiernos futuros, la política que van a seguir los gobiernos futuros. O sea, de una arrogancia, de una prepotencia, de una violencia ideológica. En todo caso será la política de su gobierno, que es un gobierno evidentemente, como lo confesó la funcionaria que citó Agustín, colonizado por Naciones Unidas. Entonces el pueblo peruano tomará nota, tengo entendido que ahora hay elecciones y no lleva las de ganar el oficialismo. Bueno, veremos cómo esto puede modificarse, pero él al decir que es política de Estado le quiere atribuir a esto una continuidad, una inmutabilidad. Cosa que no es cierto, no es verdad. El pueblo peruano tiene la potestad y la facultad del voto de realmente desviar esta política que está llevando adelante este presidente, que seguramente la está llevando adelante a pesar de que él no dijo nada en campaña y lo está llevando adelante porque él, para poder ganar las elecciones, hizo un pacto con la izquierda. Y seguramente la izquierda le impuso, a cambio de los votos, que impulse la agenda de género como política de su gestión. Así es. Tenemos que ir cerrando el bloque. Lástima, tenemos para muchísimo más, pero
creo que queda la promesa de que van a pisar nuevamente suelo arequipeño. Así Seguro que sí. La invitación para esta casa también pequeña, pero tratando de transmitir la verdad, de NS, queda abierta también para ustedes. Quizá a modo de conclusión, Nicolás Agustín, unas palabras que cada uno quiera decir a los oyentes, a los televidentes, sobre, en concreto ahora la ideología de género, pero como hemos dicho en algún momento, ya es un bloque más grande y que se impulsa con intereses bien definidos desde fuera. Sencillamente, por el bien no solamente de Perú, sino de América Latina, no dejen que lo que ha nacido acá en Perú, que es una resistencia masiva contra la ideología de género, no dejen que esto pierda fuerza. Y para eso las familias, ya que me lo consultabas hace un rato, las familias tienen, yo diría, el deber moral de participar de todas las manifestaciones, y no solamente de participar, sino también, como dijimos antes, de formarse e informarse para educar bien a sus hijos. Así que, por favor, no dejen, como argentinos se lo pedimos, no dejen que lo que han hecho acá se caiga, porque esperamos que se expanda al resto de la región. Nicolás. No, yo, digamos, lo que tengo para decir, sencillamente es sumarme a lo que dijo Agustín, sumarme al concepto de formarse, de informarse y de actuar. Y de ser consciente de que esta es la amenaza que nos está acechando a todo el hemisferio occidental, y como no es una amenaza terrorista, no es una amenaza que se pueda ver de una manera que se pueda materializar. Claro, no es visible, claro, silenciosa. Es una agresión invisible que apunta al alma del individuo, a la psicología del individuo, a la naturaleza del individuo, a la libertad del individuo, pero es gradual, silenciosa, amable, simpática. Es una revolución de terciopelo. Y claro, si yo te quiero agredir a vos físicamente, tu respuesta, tu reacción va a ser instantánea. E inmediata. Pero si yo te trato de agredir simpáticamente, te hago daño, inclusive presentándome como tu benefactor, te va a costar mucho más tiempo darte cuenta de eso. Y quizá cuando te des cuenta ya estás colonizado, dominado, sometido, reducido por mis propósitos. De manera tal que un poco es el concepto, tratar de sacudir. Cuando vos nos mencionaste como polemistas, para mí no hay mejor elogio que eso, porque el tipo que siembra polémica es aquel que dispara sobre una suerte de adormecimiento generalizado. Es casi socrático, despertar la conciencia. Sí, exacto. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Lástima por el tiempo tan corto. Invitados en otra ocasión. Muchísimas gracias. A los amigos oyentes y televidentes, muchas gracias por su paciencia, estar con nosotros. Gracias también al equipo técnico que hace posible que lleguemos con ustedes. Para nosotros, como creyentes, la mayoría de nosotros, tampoco es una casualidad que 2017 coincida con los 100 años de las apariciones de la Virgen en Fátima y el inicio, ¿no?, con la Revolución Rusa, si no me equivoco. Pues toda la providencia también del Señor, pero necesita nuestro esfuerzo. Muchas gracias a todos los oyentes y televidentes nuevamente, y con nosotros hasta una próxima emisión.